Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase correspondiente a esta semana. Vamos a hablar sobre teoría de la planificación. Ya hemos trabajado lo que es la introducción a la teoría de la planificación. El profesor Osvaldo Martínez nos dio una introducción pues a lo que sería toda la escala de la planificación, planes, programas y proyectos. Y bueno, ahorita específicamente en esta sección, en estas dos sesiones de hoy, vamos a trabajar eh, un método que se llama un enfoque de la planificación, que es la escogencia estratégica. En el caso de la escogencia estratégica, ha servido para aplicaciones prácticas a la hora de definir planes y programas y proyectos de manejo de residuos sólidos. Es decir, tenemos ya ejemplos prácticos de la aplicación de esta modalidad, de este enfoque dentro de la planificación. Sería dentro de los métodos de planificación, se conoce como un método blando, que facilita lo que es la planificación participativa. Entonces, vamos a iniciar un poco retomando lo que sería entonces la planificación, ¿verdad? Bueno, dentro de la definición de la planificación tenemos esta que nos da el profesor Carlos Matus y dice: planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no puede ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es una herramienta para pensar y crear futuro. Es una proyección. Aporta la visión que traspasa la curva del camino y limita con la tierra virgen aún no transitada y conquistada por el hombre. Y con esta vista larga da soporte a las decisiones de cada día con los pies en el presente y el ojo en el futuro. Es una definición de planificación del profesor Carlos Mato, que es uno de las personas que ha desarrollado todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica. Vamos a entrar un poco también para refrescar las escalas de la planificación. Tenemos estos cuatro, vamos a decir, estos cuatro niveles, ¿no? Va desde lo general, que es la cifra importante que lo manejemos a nivel conceptual. Porque, ¿qué es política? Bueno, la política se define como un curso de acción que el Estado, estamos hablando del país, el Estado-país, decide a partir de una situación o problemática en la cual están involucrados diversos actores estatales para distribuir valores de diferente tipo con el objeto de incidir sobre dicha situación. Las principales características de una política pública son las siguientes. Es una decisión aplicada a problemas urgentes. Ahorita vamos a ver un poco más adelante cuál es esa definición de urgente. Será temporal mientras se observan los primeros resultados y deberá considerar la participación social en el consenso y el consenso, claro. Deberá ser congruente con las líneas generales de acción del gobierno, es decir, tiene que responder, en este caso, las políticas nacionales desarrolladas como políticas de Estado se deben corresponder a lo que conocemos como el plan de la patria, ¿verdad? Ok. Luego está el plan propiamente. O sea, fíjense como una política es general, y eso lo vimos también en la clase, en el video que yo les pasé anteriormente. Como están otros, Le voy a pedir a los el compañeros viejito está diciendo que se le están quitando todas las tardes. que por favor apaguen los audios para que no se metan dentro de la presentación, por favor. El plan entonces va siendo un poco más específico, ¿no? Es un documento de planificación pública que establece en forma sistemática y coherente las políticas, los objetivos, estrategias y metas deseadas en función de la visión estratégica. Tiene como finalidad trazar un curso deseable, fíjense, ¿no? Se corresponde con la definición de lo que es la planificación, obviamente.
un curso deseable de desarrollo nacional o desarrollo de un determinado sector, ¿no? La condición fundamental del plan es que tiene que ser viable, ¿verdad? El plan significa indicadores, metas. La meta es un objetivo cuantificable en un espacio y en un tiempo. Fíjense, ya ahí hay una definición importante entre lo que es política y lo que es plan. La política es de una manera mucho más genérica. Uno pudiera pensar que también puede ser hasta utópica, ¿verdad? O sea, hacia dónde queremos ir en proyecciones generales. Sin embargo, ya cuando la política se programa, se define como plan. Luego están los programas propiamente que pueden considerarse como unidades de ejecución o de planificación que involucran áreas diversas u orientaciones determinadas para la acción. Tiene que ver con la identificación de áreas temáticas o con nodos problemáticos que permiten orientar el trabajo hacia la atención de las necesidades, urgencias, requerimientos y prioridades. Y ya específicamente el proyecto, que se entiende como una intervención planificada constituida por un conjunto coherente y secuencial de acciones. Es decir, un proyecto podemos definirlo como un conjunto de acciones, ¿verdad? Específicas que le dan solución a un determinado problema. Comprende, por supuesto, el logro de unos objetivos específicos con unos recursos disponibles y en un periodo de tiempo determinado. Un proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado y desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles. Las características entonces de un proyecto son, primero, que tiene un comienzo y un final definido. Se lleva a cabo para crear un producto específico, un servicio o un resultado. Y se desarrolla por pasos y se avanza mediante incrementos, es decir, son acciones programadas y progresivas, en las cuales obviamente interviene tanto el tiempo como los recursos, el dinero. Ahora eh, ya vamos a entrar en la definición de esta modalidad, este enfoque. Lo traemos porque precisamente, como decía anteriormente, este enfoque nos ha permitido trabajar en situaciones de manejo de residuos donde tenemos situaciones complejas, confrontaciones, poca información, intereses variados, etcétera, que es más o menos lo que nos caracteriza a la hora de abordar un problema de manejo de residuos en nuestras comunidades. Es decir, casi nunca, bueno, yo que tengo años en esto, jamás he conseguido la información completa, necesaria, porque precisamente de eso se tratan los problemas. En la medida en que no hay información, en que no se controlan las variables, pues en esa medida pues se generan los problemas. Y bueno, la idea es que mediante métodos y de una manera programada, pues podamos abordar. Entonces, bueno, el enfoque de escogencia estratégica es también se conoce como planificación bajo presión. Es un enfoque desarrollado en Inglaterra, donde básicamente se trata precisamente del manejo de la información, la formulación de problemas eh, en condiciones no tan deseables para quien formula la política, porque precisamente hay carencia de información, confrontación de intereses, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera nos permite ser objetivos a la hora de tanto detectar los problemas como de formular posibles acciones para resolverlos. Como hemos visto en el ejercicio que ya se les corrigió, a muchos de ustedes, por ejemplo, les hicimos las observaciones cuando detectan los problemas, que no están detectando problemas, sino que sencillamente están ya proponiendo soluciones
Es decir, ya tienen una preconcepción de una situación y ustedes consideran que eso es un problema. Por eso nosotros le hicimos la pregunta de para quién es un problema y por qué es un problema. Entonces, generalmente los problemas, como definición, son aquellos que afectan a un colectivo, ¿verdad? Y en la medida que esos problemas tienen una categorización, podemos decir que realmente son problemas. Ah, un ejemplo sencillo, hay gente que le gusta el calor, hay gente que le gusta el frío, y entonces el problema, si usted le pregunta a un grupo, le va a decir, bueno, es que el problema es que está haciendo calor, y otros se sentirán felices y dirán, oye, qué sabroso que está haciendo calor. Entonces, ahí no, ya con esa comparación sencilla podemos entender que no hay un problema, ¿verdad? En todo caso, este, si lo llevamos a un determinado territorio, por ejemplo, el llano venezolano, bueno, creo que para todo el mundo, pues tener calor en el llano será de alguna manera un problema, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la detección de los problemas tiene que desprenderse de lo subjetivo. Y con estas herramientas tratamos entonces de precisamente con estos enfoques tratar de trabajar, avanzar en la formulación de los problemas, despegándonos de la subjetividad propia de cuando como seres humanos tenemos cada quien a la hora de formular problemas, ¿verdad? Y sobre todo cuando trabajamos en consultas, pues, en grupos, lo que llamamos el diseño participativo. Entonces, bueno, ya entrando en materia, el enfoque de escogencia estratégica eh, comporta o conforma cuatro, a ver si aquí, ok, son cuatro modos. Modo configurar, modo diseñar, modo comparar y modo escoger. Estos cuatro modos, lo que de alguna manera desarrollan o apuntan es a momentos en los cuales el planificador se va a enfrentar situaciones y momentos. Es decir, eh, primero partimos de que la planificación no es lineal, es cíclica. Por eso este gráfico así lo demuestra, ¿no? Es decir, no es que tenemos un inicio y un fin en la planificación, sino que en el caso de este enfoque de escogencia estratégica, podemos estar en un determinado modo, por ejemplo, en el modo configurar, y ir desarrollando elementos del modo diseñar y viceversa. O podemos ya estar de alguna manera ya en un proceso de escogencia de esquemas, que ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante, y sin embargo, en este momento nos damos cuenta que tenemos alguna situación que revisar en el inicio de este proceso cíclico y podemos regresar, es decir, no hay una determinante en ese sentido. Eso quizás le da a este método, a este enfoque, una flexibilidad, que es lo que nos permite precisamente trabajar con comunidades. A ver que esto pase. Ok. Fíjense, en el modo configurar nos vamos a enfrentar a o vamos a trabajar la detección y la definición de los problemas. Es un poco lo que estamos haciendo ahorita con los ejercicios de este producto uno, ¿verdad? De este módulo, de este primer módulo. Eh, Vamos a trabajar detectando problemas, que fue precisamente la tarea que se les envió. Y en este modo configurar, cuando estamos configurando problemas precisamente, tenemos cuatro áreas a desarrollar. Primero, y la vamos también un poco a definir más adelante, ¿qué es un área de decisión? Luego, vínculos de decisión, gráfico de decisión y foco del problema. Estos son como los cuatro elementos del modo configurar que nos va a permitir
determinar ante cierta situación, en este caso vinculada al manejo de los residuos, realmente cuál es el problema, cuál es la situación, y repito, despegados un poco de lo que sería la subjetividad propia de quien formula el plan. ¿Ok? De todas maneras, ok. Este modo configurar es de carácter más analítico, más subjetivo, más político, ¿verdad? Es el momento en que nos permite expresar situaciones complejas en términos comprensibles y simples y cómo se pueden interrelacionar. En el caso de los residuos sólidos, poníamos un ejemplo, hay basura en una esquina, ¿verdad? Eso es un problema. Ok. Eso no requiere mayor análisis, sencillamente pasar y ver un sitio y decir, oye, aquí hay un problema, mira, que hay una, qué sé yo, son las 12 del mediodía y hay basura en la calle. Eso nosotros pudiéramos decir, pues, definirlo como un problema, ¿verdad? Es a partir de percepciones y juicios de los participantes. Ok. En este momento se motiva entonces a los participantes a expresar estas escogencias con las que se enfrentan en términos de conjuntos de áreas de decisión. Ya voy a definir un poco qué es un área de decisión. Y estableciendo vínculos entre estas áreas de decisión para llegar a un acuerdo sobre el foco del problema a través de un gráfico de decisión. Tranquilos, que yo sé que esto, desde el punto de vista de términos, suele confundir, pero al final nos vamos a dar cuenta que es sencillo. Entonces, este modo configurar además es un proceso incremental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la medida que vamos analizando las situaciones problemas, nos vamos a ir encontrando e ir sumando situaciones y realmente eso es lo que nos interesa. Por eso le habíamos pedido inicialmente una lista de problemas que fuera lo más extensa posible, que nos permitiera entonces a nosotros como que tener un ámbito de trabajo sobre el cual escoger, pues. Okay. Bueno, como decía anteriormente, se puede volver a este modo en cualquier momento, en cualquier proceso, es decir, a lo mejor determinamos un esquema o un foco de situación-problema y nos damos cuenta al final que no era así o cambió, o qué sé yo, a veces hasta situaciones naturales, ¿no? Decíamos, oye, analizamos esta situación, problema en verano y resulta que ahora estamos en invierno, entonces nos cambia. Entonces podemos volver al modo configurar en cualquier momento dependiendo de las estrategias. Ya. Ok, entonces fíjense, ¿qué es un área de decisión? Un área de decisión es una forma de describir cualquier situación problemática en las que las personas ven una oportunidad de considerar dos o más cursos de acción. Fíjense, ¿no? Por eso cuando les hacíamos la observación a algunos compañeros de los problemas que detectaron, cuando ustedes dicen falta de conciencia en la comunidad, ahí no hay dos cursos de acción, ahí sencillamente lo que hay que hacer es incrementar un proceso de información en la comunidad para que la comunidad tenga conciencia. Es decir, eso no es un problema. En todo caso, es una carencia, es un área, es una incertidumbre, un área donde hay que trabajar, etc. Las situaciones problema o las áreas de decisión es lo que nos permite a nosotros tener una incertidumbre o nos crea a nosotros la necesidad de decidir. Si me voy por aquí o me voy por allá. Les puedo poner ejemplos de la vida cotidiana. Nos vamos, hoy es viernes, nos vamos a ir mañana de viaje. Bueno, vamos a la playa o vamos a la montaña. Entonces, son dos cursos totalmente distintos sobre los cuales además vamos a ir sumando decisiones, ¿verdad? Ajá, nos vamos a ir en carro, nos vamos a ir en transporte público. Hay transporte público donde vamos a ir, no hay transporte público. Tenemos dinero, no tenemos dinero, nos vamos a ir en grupo. Entonces, vamos a ir, por eso decimos que estos procesos son incrementales, o sea, en función de un curso de acción, vamos a ir
detectando otros elementos sobre los cuales también tenemos que decidir. Si volvemos al tema del fin de semana, bueno, entonces vamos a comer en la calle, llevamos comida preparada, llevamos comida cruda. Entonces fíjense que son, por ejemplo, eh, opciones de acción que no, que son distintas entre sí. No es lo mismo llevar comida cruda que llevar comida preparada, o no es lo mismo no llevar comida que llevar comida. Entonces son distintos cursos de acción sobre una determinada situación en la que vamos a decidir. Volviendo ya a lo que planteamos en el trabajo, entonces podemos descomponer el problema en distintos componentes, ¿verdad? Decisiones más sencillas a tomar para orientar y facilitar la toma de decisiones. Entre todos los participantes se identifica de una lista inicial de problemas, se discute y se llega a un acuerdo sobre lo que se va a considerar realmente problemas. Por eso es que de una lista de 20, 25 problemas, una vez que vayamos definiendo, como decía yo, oye, el frío, el calor, bueno, de repente para ti es un problema, para mí no, entonces no es un problema. Consideremos que los problemas afectan a un colectivo, ¿verdad? No a un individuo. Por eso eh, obviamente van a afectar al individuo, pero en función de un colectivo, ¿verdad? Una lluvia aparatosa, una lluvia que va a tumbar cerros y tal, bueno, eso es un problema, ¿verdad? Eso puede ser un problema. Pero quizás el problema no es la lluvia, el problema es que no hay los elementos en esa comunidad para contrarrestar el flujo de agua, ¿verdad? O qué sé yo, las viviendas son precarias, los urbanismos no tienen cunetas, ¿no? Entonces, fíjense cómo pensamos que el problema es la lluvia, pero resulta que la lluvia no es el problema es que no hay los mecanismos adecuados para confrontar lo que inicialmente pensamos que es un problema, ¿ok? El área de decisión se describe en forma de pregunta, porque ciertamente es una incógnita. Aquí pusimos unos ejemplos eh, del libro que en la bibliografía está el libro sobre la escogencia estratégica. Y en ese mismo libro están estos ejemplos. Entonces se plantean como preguntas, ¿cuál ruta escoger para el alineamiento de una nueva arteria vial que cruzará el lado sur? Fíjense, a manera de pregunta porque es una incógnita, ¿verdad? Otro elemento importante ya desde el punto de vista metodológico de este método es que se le asigna una etiqueta, porque con esta área de decisión vamos a comenzar a trabajar. Entonces, para facilitar el manejo de la definición de esta área de decisión, pues le asignamos una etiqueta y la característica importante es que, bueno, que tiene un signo de interrogación al final para que entendamos metodológicamente que es una etiqueta. Porque claro, imagínense ustedes que ustedes digan, oye, el problema es, no sé, acumulación de residuos en la esquina de el muerto en la parroquia La Candelaria de Caracas. Bueno, a lo mejor esa situación, problema que ustedes definieron, pues se va a llamar, no sé, ACEM Candelaria, por decir algo. Si le damos como una especie de seudónimo, ¿no? Definimos una etiqueta para la situación problema y posteriormente nos vamos a ir familiarizando, ¿no? con esa etiqueta y con el resto de las etiquetas que vayamos a ir trabajando. Y se representa gráficamente por un círculo que contiene esa etiqueta correspondiente. ¿Ok? Repetimos, siempre esto puede ser modificado en cualquier momento en función ya de lo que vayamos analizando. Aquí vemos gráficamente cómo entonces se representa la etiqueta. La etiqueta, el signo de interrogación y
una circunferencia. Después tenemos otro elemento importante dentro de esta primera fase, que es el vínculo de decisión. El vínculo de decisión, que se representa con un segmento, con una línea, es una relación entre dos o más áreas de decisión que expresa la convicción que al considerarlas conjuntamente se alcanzará un mejor resultado que trabajándolas de forma separada. ¿Se acuerdan aquello que dicen que la suma de las partes no necesariamente, no es lo mismo la suma de dos elementos abordándolos de manera conjunta que si se abordan de manera individual? ¿Ok? Si se interrumpe la transmisión, reiniciamos. Les vuelvo a hacer una invitación porque bueno, no tengo solo 40 minutos por el Zoom. Entonces, sencillamente aquí nosotros vamos a trabajar vinculando las áreas de decisión a través del vínculo de decisión, entendiendo que la manera como podemos abordar estas situaciones problema o estas áreas de decisión, si se hacen de manera conjunta, pues vamos a obtener mejores resultados. Eso no implica direccionalidad, secuencia, relaciones causales, cercanía territorial, subordinación. Sencillamente es que podamos analizar que afrontando estas dos situaciones vamos a obtener mejores resultados. Sí, porque muchas veces tendemos a decir, no, esta se relaciona con aquella, este se comunica con esta, incide sobre aquella. No necesariamente es así. Hay áreas de decisión, no hay que tenerlas todas vinculadas, hay áreas de decisión que están aisladas, pueden estar relacionadas con una sola área de decisión o con varias, ¿verdad? Cuando no tenemos claro si hay vínculos en esa área de decisión, definimos entonces como incertidumbre y sencillamente la colocamos como un área segmentada, como está acá puesta. El óptimo del conjunto es superior al conjunto de los óptimos. Ese es un poco el criterio para llevar adelante la vinculación de las áreas de decisión. Y ya para terminar, tendríamos lo que es el gráfico de decisión, que es el diagrama que representa el conjunto de las áreas de decisión y sus relaciones expresadas como vínculos. Entonces, tenemos aquí esta cantidad de áreas de decisión y fíjense cómo estas, por ejemplo, estas tres se vinculan entre ellas mucho más que esta, etcétera, ¿no? Este es un proceso eh, bastante intuitivo, ¿verdad? Pero de alguna manera pues muestra una visión general y amplia del problema y permite evidenciar la complejidad presente. Y por último, el foco del problema, que es uno o más subconjuntos de áreas de decisión que se seleccionan dentro de un gráfico de decisión con el fin de realizar en ellas un análisis más detallado. Ustedes no le han preguntado algunas veces cuando se enfrentan a una situación que les dicen, bueno, ajá, pero ¿qué específicamente es lo que tú me quieres decir? De alguna manera, esto define el foco del problema, o sea, de un conjunto de problemas, decir, ajá, bueno, vamos a determinar exactamente con qué elementos prioritarios, con qué elementos nos vamos a quedar trabajando, y hay otros que ciertamente no vamos a descartar, pero los podemos posponer o podemos buscar otras maneras. A veces sencillamente esas situaciones, problemas, una vez atendiendo el foco, van a tener mejor comportamiento, van a ser mejor tratadas. Entonces representa la prioridad a ser trabajada sin, como decía, sin dejar de tomar en cuenta las demás. Y es recomendable que no sean más de 5 áreas de decisión. ¿Se acuerdan que le habíamos pedido una lista grande de problemas y después un poco ir descartando y priorizando? En este caso del método se recomienda que sean 5. No necesariamente
Pueden ser 6, pueden ser 3, pero bueno, más o menos recomendables que sean 5 porque eso nos permite a nosotros tener esquemas más adelante de decisión que sea mucho más preciso, más enriquecedor. Ok. Por último, el foco del problema se representa por una línea segmentada dentro de lo que sería el gráfico de decisión y lo que nos permite gráficamente es ubicar cuál va a ser el conjunto de las áreas. Fíjense, aquí hay 4 áreas de decisión en este foco de este problema que es ejemplo.